siempre hay cosas que se dejan para después, y ese después en ocasiones pueden ser años. En este último tiempo me propuse ir a esos lugares que fui postergando porque estaban demasiado cerca y se puede ir en cualquier momento. En esa lista de después lo hago estaba el refugio del Bonete. Como es invierno, decidí ir en esquí de fondo, una disciplina que también había relegado por muchos años y este invierno estoy practicando muy a menudo. Invité a Joaco, con quien fui a Península Mitre en el mes de febrero de este año, y a Fede, uno de los más grandes exponentes del snowboard fueguino. Fuimos hasta Tierra Mayor a buscar la llave del refugio, que te la dan de manera gratuita. Dejamos el auto en el acceso a Laguna Esmeralda y nos dispusimos a preparar todo. Fede salió en splitboard, que es una tabla de snowboard que se separa para poder moverse en el plano y cuesta arriba. Joaco y yo en esquíes de fondo. Al inicio hay una bajada hasta el valle. La mochila de Joaco no estaba bien atada y la perdió al inicio, así que la aseguró mejor y continuamos. Salimos cerca de las 4 de la tarde. A principios de julio tenemos luz hasta las 17:45 aproximadamente. Así que teníamos que ir a buen ritmo para no llegar de noche al refugio. Esa tarde estaba muy fresco. La temperatura en el valle era de 10 grados bajo cero. Joaco rápidamente empezó a mostrarnos su habilidad con los esquíes. Subimos una parte de bosque donde hay que ser más cuidadosos y continuamos a otra parte del valle por la PIPEF, sigla que significa Pista Provincial de Esquí de Fondo. El uso de los trineos de carga o pulk ayuda mucho. Llevar una mochila en la espalda con esquíes tan angostos dificulta mucho el equilibrio y también carga mucho los esquíes que no están diseñados para soportar tanto peso. De a poco iba cayendo la tarde y los colores de las montañas eran impresionantes. Apuramos un poco el paso y en la última subida tuve que sacarme los esquíes porque estaba muy empinado. Cerca de las 17:30 llegamos al refugio. Con la temperatura que hacía afuera, el interior estaba tan frío como el exterior. Así que lo primero que hicimos fue encender la salamandra y buscar leña caída alrededor para mantenerla toda la noche. Decidimos cenar temprano. Preparamos unos fideos con salsa. El refugio está en excelentes condiciones y tiene una cocina a gas butano, salamandra, mesa y bancos. Luego de comer vimos que la luna iluminaba todo.
así que decidimos salir a recorrer esa zona de noche. Al principio usamos las linternas, pero rápidamente notamos que no eran necesarias. Fuimos hasta la cascada Bevan y pudimos ver el valle que tiene el paso del mismo nombre. Luego de esquiar cerca de 1 hora y media, volvimos al refugio. Joaco cargó la salamandra y Fede preparó un buen té caliente. Pusimos las bolsas de dormir y los aislantes en el entrepiso y nos fuimos a dormir. Nos levantamos cerca de las 8:30 y después de unos mates nos preparamos para salir a esquiar. El sol comenzó a iluminar algunos picos y salimos en dirección norte. Fede aprovechó para hacer una cumbre y bajar en snowboard, mientras que Joaco y yo nos fuimos al fondo del Valle del Bevan. Este es el arroyo donde sacamos agua, ¿no? Tiene un paso medio compli. ¿Y sin esquíes? Qué pro, boludo. Esperá que yo quiero hacer lo mismo que vos. Quiero hacer lo mismo que vos. A ver. Posición. Ahí, Y acá. un piecito, bastón, tira primero el bastón. Ah, ¿te apoyaste en el bastón? Ahí, tac, y ahí. ¡No! Al río. ¿Zafaste? Sí, zafé. El pie este de apoyo cuando cayó se patinó. En invierno es muy fácil transitar, ya que la turba, las castoreras y el río se congelan y moverse en esquíes es más rápido que caminar. Luego de recorrer el valle por más de 2 horas, retornamos al refugio.
Al rato llegó Fede de la bajada que se había ido a hacer. Nos pusimos a armar las mochilas para emprender el regreso y luego limpiamos y dejamos el refugio en las mismas condiciones en que lo encontramos. Cerramos las persianas y la puerta. Aseguré la mochila en el trineo y el trineo a mí y nos dispusimos a regresar. Recorrimos el valle por otra senda hasta conectar con la salida de la ruta. Cerca de las 4 de la tarde volvimos al auto. Esquiamos casi 22 kilómetros en total y conocimos un lugar increíble que queda muy cerca de la ruta 3. Y en lo personal, gané confianza con el esquí de fondo. Si les gustó esta aventura, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse ningún video. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.